Bueno, estábamos viendo, ¿no? Eh, los diseños de la base de datos. Ya hemos visto el diseño, cómo especializarlo, es decir, cómo normalizarlo en una forma especializada donde todos los valores repetitivos se van separando en tablas, ¿cierto? Ya vimos las diferentes relaciones, vimos cómo podemos ir evolucionando una relación que aparentemente es de uno a muchos, pero que en la práctica, en la vida real, en la operativa de un sistema informático, este, se tiene la necesidad, ¿no?, de que se vaya especializando más, como era el caso típico acá de la nacionalidad del alumno, de las personas, ¿no? Que aparentemente en una primera instancia analizamos el caso de que tenga una nacionalidad, pero luego vimos de que en la práctica, en la vida real, nos dice otra, ¿no? De que una persona puede tener bastante, no bastante, ¿no? Sino una o varias nacionalidades, ¿no? Y eso se da con muchas situaciones. Por ejemplo, si igual vimos el caso de cuando estábamos viendo el de un hospital, ¿no? De que un doctor puede tener una o varias especialidades, ¿cierto? Se da en diferentes ámbitos que nosotros vamos analizando dependiendo de qué tipo de sistema es el que vamos a hacer, ¿cierto? Ya vimos bastante diseño. Ahora vamos a volver nuevamente a lo que habíamos hecho hace unas cuantas clases atrás, que es a la implementación o ir implementando, ¿cómo se llama? Ir haciendo la implementación ya en nuestro sistema, en este caso en C Sharp, que es lo que vamos a ir programando, ¿cierto? Déjenme abrirlo por acá, donde lo tengo en C Sharp. Cierto, habíamos hecho un ejemplo el otro día. ¿Cuál era? Creo que que no lo habíamos avanzado mucho. Aquí ya lo tengo un poco más avanzado. A ver que inicie mi sistema, nuestro sistemanga. Que cargue, ¿cierto? Vamos vamos a empezar a hacer ahora desde la base de un sistema. Vamos a hacer primero como si fuéramos los arquitectos del diseño de nuestro sistema. Es decir, aquí en este ejemplo que vimos hace unas cuantas clases, vimos de cómo registrar, no sé si vimos por ejemplo aquí que muestre los datos que están en mi tabla, que busque una información. Creo que eso no lo vimos, pero igual lo vamos a volver a implementar de nuevo. Aquí me va a salir un error porque está como algunas modificaciones. Pero lo que vamos a hacer ahora es ir, como les digo, haciendo, ya construyendo nuestro sistema físicamente, entre comillas, y valga la aclaración, ¿no? Utilizando como lenguaje de programación el C Sharp. En este ejemplo que habíamos hecho, solamente hicimos una ventanita, ¿cierto? Pero un sistema no es así. Si ustedes, por ejemplo, cuando han ido al súper, si es que nos acordamos de ir al súper después de tantos días encerrados, ¿no? Este, si se fijan ahí cuando están pagando en la caja, por ejemplo, en el Fidalgo, en el Hipermaxi, están con su sistema, ¿cierto? Y van a ver, para empezar, que está hecho en C Sharp porque lo van a ver con este iconito, ¿no? Pero van a ver que la cajera, que la operador del sistema entra a un montón de opciones, entra aquí, compras, ventas, pago con tarjeta, pago en efectivo, ¿no? Va entrando a diferentes opciones y un sistemita no es solo una ventanita como esta, ¿no? Sino que está desarrollada con toda una estructura de diseño, ¿no? Esa estructura de diseño que igual ustedes como ingenieros de sistemas van a realizarla cuando, obviamente cuando empiecen a hacer sus primeros pasos en aplicaciones, lo cual me imagino que están familiarizados por la materia de programación 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Con los formularios, ¿no? Saben, han manejado formularios, la otra vez me dijeron, ¿cierto? En este caso en C Sharp. Hola, 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 sí. Perdón, que si manejamos qué. Formulario.
¿Con Windows Forms? Con Sí. Windows Forms, sí. Ajá. Sí, ¿no? Ok. Ah, sí, sí, sí. Iremos a eso. Sí. Sí, ¿no? Vamos a crear entonces, vamos a empezar creando antes de crear el diseño, vamos a ir armando nuestra basecita de datos, ¿ok? Vamos a crear por acá. Vamos a crear un ejemplito simple para no ir complicándola demasiado. Me voy a copiar una tabla de por acá. Para que después veamos cómo va a ir creciendo esto. Vamos a hacer ¿cómo se llama? Un ejemplo con, no va a ser alumno, va a ser paciente. Va a ser su documento de identidad, nombre, le vamos a poner apellido materno, todavía no lo vamos a complicar con ninguna relación, va a ser una tabla simple y sencilla. Nombre, apellido paterno, materno, email y teléfono. Ok, la idea es que esto va a crecer y vamos a ir haciendo como un sistema para un hospital o una clínica, un sistemita básico, ok. Vamos a hacer esta primera tabla de pacientes, después vamos a ir implementando la tabla de médico, el médico atiende pacientes, así tal como hemos venido haciendo nuestros diseños, ¿cierto? Nuestros diseños de base de datos y vamos a ocupar todas las instrucciones, los select, los inner join, todas esas funciones, ¿ok? Entonces vamos a construir un sistema, como les digo, para un centro hospitalario, una clínica, un centro de salud. Y vamos a empezar, obviamente ese centro de salud va a tener que registrar, vamos a anotar por acá, va a tener que tener un registro de pacientes, ¿no? Para cuando lleguen, va a tener que tener un registro de médicos que lo atienden. Entre paciente y médico va a haber una relación de una historia clínica, puede ser, ¿no? En los médicos van a tener que tener, aquí le vamos a poner especialidades, van a tener que tener, también de acuerdo a nuestro análisis que dijimos, la tabla sexo o género, igual se crea una nueva tabla, ¿cierto? Vamos a ponerle género, igual los pacientes. Estos son los módulos o tablas al final y en cuenta que vamos a ir teniendo. Nacionalidad, ¿cierto? Igual un paciente vamos a tener, o vamos a necesitar registrar su nacionalidad, su género, y vamos a aumentarle uno. Sí, ¿ok? Vamos a empezar primero por el paciente con algo sencillo, sin nada de nacionalidad, género ni profesión. Solamente que esta va a ser la estructura del diseño de mi sistema, ¿ok? Para eso tenemos que armar un menú principal, ¿cierto? Todos los sistemas, todas las aplicaciones tienen ¿cómo se llama? Un menú principal, ¿cierto? Vamos a crear una nueva aplicación. Voy a crear un proyecto nuevo porque vamos a empezar de cero todo. Vamos a grabarlo aquí en clínica, se va a llamar nuestro proyectito. Nuestro proyecto sistema clínica. ¿Ok? Simplemente estoy creando un Windows Form, el primer Windows Form con el que se crea el proyecto la primera vez, ¿cierto? Esperamos unos minutillos. Ok, ahí está creado nuestro primer Windows Form. Lo hacemos correr para ver que todo esté ok.
Está funcionando nuestro Windows Form, ¿ok? Entonces la idea es a partir de este formulario base empezar a construir nuestro menú principal para toda la otra estructura de nuestro sistema que puede ir creciendo, ¿ok? Esto lo vamos a colocar. Algo que siempre les recomiendo y que lo puedan tomar muy en cuenta cuando están construyendo la aplicación es que siempre se acostumbren a manejar este campo de acá, tanto el campo text como el campo name. Un sistema como tal va a tener bastantes formularios. Van a ver que un sistemita así, un ejemplo pequeño que vamos a ir realizando en estas clases que vienen, vamos a tener por lo menos para más de 5 formularios. Y uno, si no va teniendo el orden de colocarle el nombre descriptivo, después mentalmente uno se pierde y no sabe cuál es cuál. Por más que tengamos el explorador de objetos acá, no es lo mismo tener form 1, form 2, form 3 que tener form cliente, form historia, form paciente, form médico, ¿cierto? Uno mismo se va organizando mentalmente. El campo name es el que me define el nombre de este objeto, ¿cierto? Y es con ese nombre yo puedo llamarlo, puedo trabajar luego. Le vamos a llamar, yo uso esta nomenclatura FRM de formulario para identificarlo. O si quieren pueden ponerle directo menú principal que se llama. Todo este objeto se va a llamar menú principal. Y el campo text es el que ustedes pueden utilizar para cambiar este nombrecito aquí, simplemente que es algo referencial, ¿cierto? Y el text, vamos a llamar sistemita de clinic, ¿cierto? Con ese nombre va a ser la descripción de la aplicación. Ahora aquí podemos ir dándole o pueden ir dándole características, ¿cierto? Fíjense, cuando yo lo hago ejecutar esto, me va a ejecutar en ese tamañito simple, ¿no? Pero yo quiero que me lo muestre así ya en toda la pantalla porque ahí es donde voy a ir mostrando todas mis opciones de menú. Acá ya es jugar un poco con las propiedades del mismo formulario. Acá, por ejemplo, esta es la window state. Yo le digo que esté maximizado. Fíjense, he cambiado el valor de esta propiedad Windows State, ya no está en normal, está maximized. Y cuando yo lo hago ejecutar, prácticamente me lo va a desparramar por toda la pantalla, ¿no? El formulario. ¿Vieron? Ahí ya está totalmente ampliado en toda la pantalla y eso sirve, o bueno, así es la estructura prácticamente todos los sistemas que van a ver. Siempre el menú está expandido en toda la pantalla porque es más cómodo para el operador poder ingresar a las opciones. Ahora aquí tenemos que ir construyendo nuestro menú tal cual como tienen todos los programas o sistemas, ¿cierto? Así como tiene acá Visual Studio, tiene archivo, editar, proyecto, compilación. El SQL también tiene file, edit, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a ir construyendo el menú para nuestro sistema. Y ese menú va a consistir más o menos en esta estructura, ¿no? Pacientes, médicos, historias clínicas. Puede tener un menú de configuración donde tal vez necesitemos configurar algunos parámetros del sistema. Para ir armando ese menú utilizamos este componente, nos venimos aquí al cuadro de herramientas y nos venimos aquí a menú strip, este de acá. No sé si ya lo habíamos utilizado antes, pero le dan doble clic, se les pone una barra y a partir de ahí ustedes pueden ir administrando, no administrando, no, sino creando todas las opciones que ustedes vean conveniente armarlas.
acá para la creación de estructura de un menú no hay una regla como tal, sino es simplemente utilizar un criterio más o menos uniforme al planteamiento del sistema que uno quiere o que está desarrollando. Por ejemplo, aquí yo puedo crear un menú administración. Si yo pongo acá archivo, por ejemplo, editar. Quizás para este contexto del sistema no necesite estos menús archivo ni editar, pero en administración tal vez ahí necesite crear algunos parámetros. Acá, por ejemplo, solamente vamos a ponerle parámetros del sistema. Vamos a inventarnos eso, no vamos a tener que ningún parámetro. Fíjense, cuando le dan clic ya va apareciendo la estructura hacia abajo. Vamos a ponerle lo que todas las aplicaciones tienen, el acerca de, que ahí donde va la información de ustedes como ingenieros de sistemas. Y vamos a ponerle el menú salir. Este menú de acá, editar. Aquí, por ejemplo, podemos crearnos un menú personas. Dentro de personas van a estar los pacientes y los médicos. Aquí dentro de los médicos podemos tener acá podemos tener especialidades. Aquí en los pacientes podemos tener profesiones, nacionalidades. Igual acá en los médicos, el médico puede tener ¿cierto? Y tenemos una estructura más o menos a la que nos inventamos aquí, si vale el término. Bueno, nos falta el tema para colocar el género. Esto después cuando esté funcionando se van a dar cuenta que quizás nacionalidades y género para no tener tanto regado y como es una, al final hace referencia a la misma tabla, podríamos tenerlo en un lugar como administración, pero lo vamos a dejar ahí momentáneamente. Entonces cuando lo hacemos ejecutar, ya tenemos nuestro formulario principal que le pusimos de nombre Sistemita de Clínica. Sale maximizado en toda la pantalla. Esto se va a maximizar cualquiera sea la dimensión de pantalla de la computadora que se está ejecutando, se va a autoajustar a esa dimensión. Y tenemos nuestro menú de opciones. Fíjense, aquí está en el formato en que todos los sistemas o aplicaciones que ustedes van a ver o se van a encontrar va a estar, ¿cierto? Bueno, este editar lo vamos a quitar de ahí porque no va. Pero la idea es que cuando entre administración, parámetros del sistema, le salga una ventana en personas, a cada una de las opciones, les pueda salir, ¿cierto? La ventanita que le corresponde para que ustedes, o no ustedes, ¿no? Porque al final de cuentas esto lo va a utilizar una persona común y corriente, como es el caso que siempre les puse, ¿no? Del sistema de un supermercado, ¿no? El sistema de un supermercado o de una farmacia lo hizo un ingeniero de sistema o varios ingenieros de sistema, pero lo utilizan operadores. Entonces, esos operadores pueden ser cualquier tipo de persona.
profesionales, no profesionales. Entonces la idea es de que esté lo más fácil, si vale el término, de que fácil en el sentido de las opciones del menú para que la persona que lo opere se pueda guiar y tener una fácil orientación dentro del manejo del sistema, ¿no? Entonces acá vamos, uy, ¿qué pasó? Vaya. Vamos a salir de acá. Y vamos a empezar. De acá no sé si lo puedo quitar, ¿no? Ush. Ahí está. Voy a quitar el menú de editar. Hasta ahí, no sé si hay alguna duda, no sé si lo conocían ese componente, el menú strip. ¿Han trabajado igual para llamar a varios formularios? Hola, hola. Bueno, yo sí he conocido ese método cuando hicimos un proyecto que era para programación 2, que nos pidieron Igual, para C#. igual en base de datos 1 hicimos lo mismo. En base a datos 1 ¿Te lo recuerdas? llegamos a ver este componente, ¿no? Ajá, En lo poquito que volvimos del paro, creo, ¿no? sí, sí. Creo que sí. Sí, ¿no? Ok, En entonces aquel la idea es proyecto que sí con nos igual. este se vaya armando o tengan su menú principal. Ah, ya me acordé, claro, hicimos presentación final. Al final fue de presentar un sistema con solamente los menús, ¿cierto? Pues no nos dio tiempo para más, Sí, creo, ¿no? sí, solo eran los menús y que cada menú entra a otra ventana, todo eso, ¿no? Y ya esté bien programado. Solo era Sí, eso. pero la operativa del sistema no hacía nada, ¿no? Ajá, no. Ya, ok. Sí, entonces esta parte ya están pichanga, entonces ya la saben. Ok, entonces, bueno, ya tienen su semiestructura, ¿no? De pacientes. Uy, ¿qué pasó? Acá se movió. Pero acá nos falta crear algo, el registro. Es decir, cuando este sistema esté corriendo, aquí cuando venga el registro, ahí debería salir la ventanita para que registre, actualice, modifique a los pacientes, ¿cierto? Igual para los médicos debería tenerlo. Vamos a crearle una vez eso. ¿Cierto? Crear el menú es lo más fácil del mundo. ¿Ok? Vamos a crear ahora un nuevo formulario que va a ser, vamos a iniciar como dijimos con los pacientes, ¿no? Un nuevo formulario, este se va a llamar pacientes. Y hoy día vamos a trabajar sobre esto. Ok, entonces la idea es de que cuando la persona haga clic ahí, pacientes, formulario, se declara una variable, ¿cierto? Esta parte supongo que la saben igual. Pacientes es el nombre que yo le di al formulario, ¿cierto? Ahí está, pacientes. Y acá le digo pacientes. Perdón. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre el show y el show dialog? Ah,
El show creo que era solo para mostrar un mensaje o algo así, y el diálogo no sé cómo. No, fíjense, lo vamos a hacer con los dos. Primero le vamos a poner punto show. Ah, el show no es para mostrar la ventana. Sí, Es eso, ¿no? los dos son para mostrar, solamente que hay una diferencia. Fíjense, ahorita lo vamos a hacer, ejecutar. Solamente hemos programado esa línea. Estamos en registro de pacientes, ¿cierto? Ahí me va a mostrar la ventanita, pero fíjense, utilicé show, ¿no? Si yo le doy un clic atrás, me la manda al fondo de esta pantalla. Si yo no quiero que eso suceda y que se quede siempre visible, tengo que utilizar la otra punto show dialog. Esta. Las dos le muestran la pantalla, solo que show dialog lo que hace es estito. Le muestra la pantalla también, pero cuando usted le da clic atrás, la pantalla se va a quedar siempre visible. Ah, wow. Esa es la diferencia. ¿Solo esa es la diferencia? Solo esa es la diferencia. Los dos muestran solamente que este show dialog, que de hecho el Ajá. show dialog es el más utilizado. Ah, ya, ya. ¿No? Eso hace que se la mantenga siempre activa. ¿Qué es lo que hacen? A ver, opciones, por ejemplo, como por acá. A ver. Yo, por ejemplo, ahí le doy a imprimir y fíjense, le estoy dando clic atrás y no, siempre la mantiene ahí visible. Con seguridad que en ese menú archivo imprimir hay un punto show dialog ahí por detrás en su programación. ¿No? Eso es lo que hace. Para eso se le ocupa el show dialog. Ok, vamos a ir armando por acá. Y siempre, aunque parezca algo michi e insignificante, este menú acerca de, este es nunca se olviden de ponerle eso por más que sea simple, pero es el que va a ser su propaganda de ustedes mismos cuando lleguen a implementar un sistema. Por poner esto de acá, siempre yo mismo me anoticio de que me contacten por algún sistema que he implementado. Simplemente es ponerle ahí, utilizar message.show, lo que hago es poner y esto siempre les recomiendo que le pongan sistema desarrollado por ingeniero. ¿Qué se llama Camacho? Vamos a poner ¿Cómo? Camacho, ¿qué se llama? Me olvidé. Ah, Fernando Camacho, no le Luis vamos a poner. Fernando. ajá. Vamos a poner mejor Yanine Eva Morales Camacho. Celular tanto, correo tanto, y le ponen todos sus datos. Y eso, como les digo, parece burrera o insignificante, pero ¿quién haría este sistemita? Ah, ahí está, mira. Llamémoslo. ¿No? Como les digo, es clave esa opción burrerita ahí. Por algo todos los sistemas le ponen, fíjense, siempre en el menú ayuda. Es una pregunta, pero en esto del show no se fue para atrás, no sé si me entiendes. Ujú. ¿Por qué? Si no era con el diálogo, con el show diálogo. Ah, ya, no es que estamos usando diferente. Este es MessageBox.show. Ah, ya, eso no vi. Ese es para mostrar un Ah, ya. mensajecito, lo que usted quiera ponerle ahí, entre comillas, eso le va a mostrar. Ah, ya, eso no vi. Ajá. Y el otro es Show Dialog del formulario. Fíjense, todos los sistemas, todas las aplicaciones, absolutamente todas, tienen su acerca de, claro, están más trabajadas, con imágenes, pero todo tienen, ¿no?, desarrollado por, y eso le da, por lo menos le da
el crédito a su autoría suya, ¿no? Si es que algún día por ahí se lo piratean el sistema. Así que por lo menos cuando está compilado no hay forma de sacar las opciones de menú, entonces siempre van a estar ahí, ¿no? Entonces por ahí se lo piratearon el sistema, pero lo que no van a poder piratearle es su mensaje de ahí. ¿No? Entonces, una recomendación plus, ¿no? Entonces, vamos a ver a lo que estamos haciendo. Ya llama al registro de pacientes, ¿cierto? Aquí vamos a crear todos los formularios que los llame y luego vamos a ir trabajando uno por uno. Es para que vean de que al final cada una de estas opciones o si lo ven, cada tabla generalmente va a tener su formulario, su interfase de registro. Ok, vamos a crear otra para médicos. Uy. Vamos a crear un nuevo window form que se va a llamar médicos. Ahí vamos a registrar a todos los médicos. Uy. Vamos a llamar a médicos, una variable frmermed le vamos a llamar. Show dialog para que me lo muestre. Vamos a necesitar un formulario de nacionalidades y otro para registrar los sexos o los géneros. Nacionalidades. Para géneros y uno más para profesiones, creo que eran. Profesiones y especialidades. ¿Ok? Si se fijan, ya creció nuestro sistema. Fíjense cuántos formularios ya tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si nosotros hubiéramos empezado a crearlos y ponerle así for 1, for 2, for 3, for 4, imagínense, van a tener 20, 30 formularios. Después visualmente, mentalmente no van a saber cuál es, ¿no? Entonces por lo menos aquí, nacionalidades, ya sé que ahí voy a tener toda mi interfase para lo que es que van a ser dos campitos con un grid, se llama, para mostrar y visualizar todo lo que sea para crear, modificar, ¿cierto? Por lo menos de esa forma uno se va, como les digo, mentalmente ubicando. Vamos a cerrar esto y vamos a dejar ahí. Y vamos a empezar a llamar uno por uno a cada de esas funciones. Uy. Vamos a llamar al menú profesiones, al formulario, perdón. Nacionalidades.
Ah, géneros. Show. Y el registro ya está, ¿cierto? Fíjense, hasta ahí solamente hemos hecho este menú, ni siquiera hemos programado nada de base de datos, simplemente estamos programando a nivel de interfase de interacción de usuarios, ¿no? Lo mismo acá para médicos. Fíjense que nacionalidades y género, yo ya lo tengo creado el formulario y va a ser el mismo, ¿no? Como vimos en el diseño de cuando estamos diseñando la base de datos, nacionalidades y género va a estar relacionado en ambas tablas, entonces no es necesario que tenga que tener una tabla nacionalidades para paciente, otra para médico, otra para nadie, no va a ser solo una tabla y esa tabla nacionalidades se va a relacionar para ambos. Lo mismo la tabla género o sexo, ¿no? Aquí vamos a empezar a llamar especialidades del formulario. Uy. Nacionalidades, igual vamos a llamar al mismo porque ya lo tenemos creado. Y lo mismo para géneros, vamos a volver a llamar al mismo. Y aquí llamamos al formulario de médico, que ya lo teníamos guardado, ¿cierto? Ya, carácter, error de programación. Acá. No, entonces esto va a quedar así cuando llamemos a cada uno de los formularios, va a tener que aparecer ahí para registrar las profesiones, nueva profesión, modificar, dar de baja, etcétera, para cada una de esas funcionalidades. Ahorita obviamente está todo en blanco. Ahora fíjense, otra funcionalidad más de característica es cuando abro una nueva opción, me aparece por donde sea el formulario, ¿no? Todo regado por aquí, por allá. Entonces yo no quiero que suceda eso, quiero que sea más presentable, más formal y que me aparezca aquí al medio de la pantalla siempre que abra cualquier opción. Para eso hay que irse formulario por formulario y modificar la propiedad. Ahora les digo dónde está. Pacientes. Start position. Ustedes le ponen ahí que aparezca siempre al centro de la pantalla. Como les digo, eso tendrían o hay que hacerlo con cada una de las o de los formularios, porque cada formulario es independiente, ¿no?
No sé si se recuerdan en una clase que les comenté de que a nivel del diseño de la aplicación en sí, en el lenguaje de programación, es bastante trabajo lo que se hace. Por eso siempre de base de datos uno les he dicho, ¿no? De que cualquier cambio que les pida el cliente, por más que sea cambiar el color del formulario, cambiar el color del botón, es trabajoso. Fíjense, aquí no hemos programado nada de base de datos todavía, sino simplemente estamos en cómo se llama, en el diseño de la interfaz. Y están viendo que estamos haciendo un montón de cositas y burreritas, ¿no? Por ejemplo, ahora paciente, registro, ya me aparece al medio, ¿no? A los otros no le dimos, me va a aparecer a cualquier lado. Al otro que le dimos fue a médico, pues siempre me va a aparecer ahí al medio de la pantalla, ¿no? Ahora fíjense, por ejemplo, qué pasa si su contacto, el que le está pagando por hacer el sistema de la aplicación, le dice, ¿sabe qué? No quiero que aparezca plomo, quiero que sea celestito. Todo el sistema. Claro, se puede, ¿no? Pero fíjense lo que tienen que hacer. Por eso siempre les digo que al final es trabajo invertido lo que uno hace. ¿Dónde está? Si quieren cambiarle el color, tienen que venirse formulario por formulario y cambiarle dónde está el color, el back color, ¿no? Quiero que sea así celestito porque ese es el color de mi clínica. Claro, le cambiamos, no hay ningún inconveniente. Pero ¿sabe qué? Tiene sus pesitos. No, ahora imagínense, si fueran 100 formularios, van a tener que hacer eso uno por uno, digamos, ¿no? Ahora, Lo era. claro. Ahora fíjense, ya lo cambiaron, lo modificaron, pero no deja de ser un esfuerzo, un tiempo que ustedes están invirtiendo, ¿no? En hacer todo ese tipo de modificaciones. Por más que no sea modificación a nivel del sistema o de base de datos, pero igual es tiempo que ustedes le están invirtiendo, ¿no? Al final, cuando ustedes le contratan un albañil, el albañil le cobra hasta por su chinela que se soltó, ¿no? No, entonces hasta ahí ya más o menos tenemos nuestro sistemita armado. Obviamente nos falta ir colocando a cada uno de los formularios que aparezca en el centro. Por eso lo podemos ir haciendo después. Lo que quiero ir armando es, vamos a cerrar esto de acá. Nuestra interfaz para registrar en primera instancia a los pacientes. ¿No? Dijimos que esta va a ser nuestro diseñito inicial, ¿no? Vamos a tener una tabla paciente. Obviamente esa tabla tiene que estar dentro de una base de datos, ¿cierto? Paciente con su carnet de identidad, nombre, apellido paterno, materno, email y teléfono. Así, tal cual, fácil y sencillo, lo vamos a hacer en una primera instancia en un minuto. Vamos a, ¿dónde estaba? ¿Cierto? Vamos a diseñar nuestro formulario. ¿Dónde está el text box? Text box. Código, nombre, paterno, apellido materno, email y teléfono. Ahí. En primera instancia, nuestro sistemita va a aparecer algo sencillo como esto. Obviamente esto es solamente para poner los datos, no necesitamos que tenga también su label para saber código, nombre, apellido paterno, materno, email y teléfono.
Si se dan cuenta, es trabajito nomás, armar, diseñar y hacer un sistema, no es... Ahora ya saben por qué se cobra caro por un sistema. Documento, identidad. Esto lo vamos a poner claro. Nombres. ¿Te imaginas si en esta ventana hay hartísimas identidades y todo eso? Hay formularios donde van a ver sistemas donde tienen por lo menos unos 50 text box que hay que hacer. Yo creo que se tarda más haciendo todo esto, ¿no? Que Sí, programar. más se tarda haciendo esto que el mismo diseño de la base de datos. Sí, ¿no? Sí, al final por lo que uno cobra es por el diseño mismo de las interfaces gráficas del sistema. Obviamente, como igual siempre les digo, ¿no? Si hay algún error en su base de datos, o se dan errores, siempre lo van a tener, no existe la base de datos que uno le enseñe perfecto, sino que uno se da cuenta ya quizás a medio camino cuando ya está con varios datos del sistema, pero ya es mínimo, ¿no? El esfuerzo, sino que lo que más uno invierte tiempo trabajando es aquí en esto, en el diseño de las interfaces gráficas. Pues porque ahí tenés de esa ventana puedes tener otras ventanas y de esa ventana puedes tener otra ventana, ¿no? Exacto, exactamente. De aquí puede haber dentro de esta puede haber otro menú de opciones donde le lleve a otras opciones. Eh, y eso que estamos haciendo solo es un registro sencillito, ¿no? Y aquí le vamos a poner sus botoncitos. Guardar, actualizar y buscar. Para buscar datos. Guardar y modificar. ¿Okay? Eso es lo que quiero que tenga mi sistemita en primera instancia, ¿cierto? Aquí esto lo pueden poner arriba, abajo, donde ustedes quieran. Aquí esto ya dependiendo o depende de cada uno que está diseñando esto, ¿cierto? Acá le pueden cambiar el texto que se llame pacientes. Y cuando lo hacemos ejecutar, ahí está nuestro sistema, pacientes, registro. No, ahí aparece y acá obviamente vamos a rellenar todos los datos, vamos a programar y cuando yo le dé acá un carnet de identidad le voy a dar buscar, tiene que traerme todos los datos, etcétera, etcétera, ¿no? Otra cosa de la personalización de que tiene que estar o que tienen que tomar en cuenta y que quizás parezca aburrera. Fíjense, esto, yo estoy aquí con el cursor en documento de identidad, ¿cierto? Esto debería ir, si le doy la tecla Tab, que es lo que se usan en los sistemas para ir saltando de campo en campo, le doy Tab y esto se me dispara para todos lados, fíjense. Tab, tab. Esto debería ir aquí, 1, 2, 3, 4, 5, no en ese orden. Igual aunque parezca aburrera, pero me pasó igual en los primeros sistemas que hacía, yo lo ponía así, ¿quién va a estar molestando por eso? Decía. Y me llamaban, oiga, el operador dice que le salen desorden eso, y a modificar eso. No, para solucionar eso es Otro trabajo. en cada uno de estos componentes, en la propiedad tab index, ahí ustedes le van colocando el orden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el orden que quieran. Ahí está, lo pusimos en orden.
registro. Ahí está, van apretando la tecla Tab y ya va pasando en ese orden ahí. No hay que programar nada, esto es netamente dañinera de las propiedades de cada... Todos los lenguajes de programación, absolutamente todos, tienen esas mismas opciones. Quizás esté con otro nombre, quizás esté en otro lugar, pero todo es, no hay que programar nada, es simplemente saber dónde o qué dañinearnos. Todas estas propiedades ustedes las pueden modificar y dañinear sin ningún inconveniente. No va a pasar nada, sino para que puedan ir viendo qué hace cada cosa, ¿no? Ahí ya medio que le dimos forma a nivel de interfaz gráfica, simplemente no hemos programado absolutamente nada, ¿no? Ahora si se acuerdan, no sé si se recuerdan, ahora vamos a empezar ya a la programación para que haya una conexión entre mi aplicación y una base de datos, ¿cierto? Vamos a crear una base de datos nueva de cero. Nueva de cero, ¿de qué? Nueva desde el principio, para que también vaya creciendo a la par con nuestra aplicación. ¿Ok? Entonces nos venimos aquí a SQL, vamos a crear una nueva base de datos. Esta base de datos se va a llamar clínica. Aquí está mi base de datos y dentro de clínica me voy a crear una tabla que va a ser paciente, que va a tener documento identidad. Tipo varchar. Nombres. Interno. Mail. Y teléfono. Uy, este de arriba está mal, ¿no? Y obviamente el documento de identidad va a ser su llave primaria, primary key. La marcamos ahí. La damos a guardar y esta tabla se va a llamar pacientes. Ok. Ahí tenemos nuestra base de datos que se llama clínica y dentro de clínica tenemos una pequeña tablita por el momento que se llama paciente. Entonces lo que tengo que hacer es conectar toda esta aplicación a esa base de datos. Puede ser que esta base de datos esté aquí en la China, en Cochabamba, Brasil, donde sea. Siempre y cuando haya una comunicación de red, debería poder conectarse. En este caso estamos trabajando en el mismo ambiente, ¿cierto? Entonces esta aplicación tengo que conectarlo y ella tiene que saber que tiene que trabajar con esta base de datos porque en el SQL pueden haber, miren cuántas bases de datos tengo acá, 2, 4, 6. Ella tiene que saber que va a trabajar con esta aplicación, con esta base de datos y con todos sus objetos que hay adentro, ¿cierto? Para hacer la conexión, no sé si se recuerdan en una de las clases cuando hicimos, no sé si alguien se acuerda, porque yo ya me olvidé. Lo que tenemos que hacer es crearnos una clase, ¿cierto? Un archivo de tipo CS, de tipo clase, y ahí vamos a hacer los métodos que conecte a la base de datos. Recuerden que tiene que haber un método que la abra esa base de datos para que esté la conexión abierta. Y ahí vamos a hacer todos los insert, los select, los update, todo lo que tengamos que hacer, lo vamos a hacer las instrucciones en esa clase intermedia y desde la interfaz del formulario, desde ahí vamos a llamar a esa clase, a esos métodos.
Parece un poco confuso, pero es bien fácil. Vamos a ir a nuestro sistema nuevo que estamos haciendo. Vamos a cerrar esto. Y vamos a irnos al explorador de soluciones. Y aquí nos vamos a crear una nueva clase. Clic derecho. Agregar clase. Esta última opción de acá. Y aquí le vamos a dar un nombre a esto. ¿Esta clase para qué va a ser, ingeniero? ¿Cómo, perdón? ¿Esa clase para qué va a ser? Esta clase es la intermedia que vamos a utilizar, esta que le decía acá. De una clase anterior que hicimos. ¿Dónde está? En esta clase ahí va a tener su conexión a la base de datos sobre todo. Y va a tener todo lo que concierne a instrucciones SQL. Ahí van a estar sus select, porque usted va a programar desde aquí para consultar a su base de datos. ¿Me entiende? Desde aquí va a ser su va a ser su update aquí en esta clase de acá. Y desde el formulario va a llamar a esa clase. Ahora lo vamos a hacer un minutito. Uy. Agregar nueva clase. Esta clase no es un formulario, ni nada, simplemente es un archivo ahí tipo CS que va a contener ciertas instrucciones de programación. Conexión database se va a llamar nuestra clase. Lo voy a guardar. Ahí no tiene interfaz gráfica, sino que es el espacio donde yo voy a programar o hacer la programación todo referente a mi base de datos. Aquí, sin importar si su base de datos es un SQL Server, es un MySQL, un Oracle, cualquiera puede ser, pero ustedes acá sus instrucciones las van a crear acá. Esta clase tiene que tener un constructor de la clase. No sé si en alguna materia de programación han llevado el tema de los constructores de las clases. Sí, sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Entonces acá lo mismo, igual tiene que tener su propio constructor de clase. Para poder ocupar instrucciones SQL necesitamos importar o colocarle a esa clase estos frameworks, el System Data SQL y el System Data SQL Client. Yo lo voy a copiar acá porque ya lo tengo. Pero en este nuevo que estamos colocando, usar system.data.sql. Esto es para que puedan hacer uso de todas las instrucciones y comandos que se refieren a SQL. Using system.data.sql client. Si no colocan estas dos librerías de acá, no van a poder ocupar los componentes SQL Command, SQL Data Reader, que son objetos de C# para llamar al SQL. Ok. Y ahora lo que vamos a hacer es crear nuestro constructor. Dentro del constructor de esa clase tenemos que tener ahí donde va a estar especificada la cadena de conexión. Siempre en base de datos van a escuchar harto la cadena de conexión y es clave y fundamental porque es prácticamente la que le dice la ruta. Fíjense, está el nombre del servidor, está el nombre de la base de datos, ¿no? Entonces, WinCBLFI, ese es el nombre de mi máquina virtual. Si se fijan, le voy a dar clic derecho, propiedades. ¿Cierto? Fíjense, WinBPF661CMLFI es el nombre de la computadora, es decir, el nombre del servidor donde se encuentra la base de datos.
Aquí puede venir la dirección de red IP, cualquier hostname o dirección IP. Y este es el nombre de la base de datos que voy a utilizar. Yo me voy a copiar esto acá porque, bueno, ya lo tengo. Y están estos componentes que son muy esenciales, el SQL Connection, el Command, el Data Reader, el Data Adapter y el Data Table. Cuando se crean una conexión, prácticamente esta clase que estamos creando va a ser más o menos genérica, siempre va a ser la misma, así que cuando le toque hacer su proyecto, copiar, pegar toda esta primera parte que estamos haciendo y lo único que van a tener que adaptar son las instrucciones SQL, que es lo que vamos a hacer ahora. Fíjense, yo voy a copiar esto mismo porque incluso el abrir y cerrar lo voy a copiar a ese nuevo que estoy haciendo porque es prácticamente idéntico. Lo único que va a variar. Uy, ¿dónde está? Lo único que va a cambiar en este caso es el mismo servidor, porque estoy trabajando aquí mismo. Como estoy copiando esto del otro sistemita que hicimos, que era la base de datos universidad, no quiero ocupar la base de universidad, quiero ocupar la base de datos clínica. Entonces acá simplemente le cambio a clínica y ya eso me va a hacer la dirección a a la base de datos que quiero utilizar en este servidor de acá. Bueno, esto obviamente tiene que llamarse lo mismo. Lo vamos a borrar un ratito ahí. Y se crea, o tiene que tener creado el método abrir y cerrar conexión. Este abrir y cerrar lo que va a hacer es establecer la conexión. Fíjense aquí, esto solamente es una variable de tipo string. No. Uy. Esto es una variable de tipo string, entonces necesito asignársela a alguien o a algo, ¿no? Fíjense, la variable de tipo cadena se la asigno a mi objeto de tipo SQL Connection. Y ese SQL Connection es el que yo le doy el método abrir, entonces ahí va a establecer, ya está abierta la conexión hacia la base de datos. A partir de ahí yo puedo hacer uso de instrucciones, guardar, registrar, obtener. ¿Ok? Ahí solamente hemos creado nuestra clase, está una variable de tipo cadena que contiene la cadena de conexión o el string connection. Estas variables acá que son propias del C# para utilizar con conexión SQL. Está el SQL Connection, el SQL Command, que es para ejecutar instrucciones, el SQL Data Reader, que es para leer contenido de una tabla, y el SQL Data Adapter, que me va a servir en algunos momentos para modificar información. Y los métodos abrir y cerrar, eso siempre los van a tener. Hasta aquí, cuando ustedes creen un proyecto nuevo, simplemente sería copiar y pegar exactamente esto. Lo único que va a tener que tener en cuenta es su cadena de conexión, el nombre del servidor y la base de datos. Y obviamente el nombre que se llame su archivo se llama conexión DB, tienen que llamarse su clase y su constructor, ¿cierto? Eso tiene que ser lo mismo. Ahora quiero hacer uso o quiero llamar, porque hasta ahí he hecho una conexión, pero no la estoy ocupando en ningún lugar esa conexión. Fíjense, lo voy a hacer es ejecutar mi sistema o mi interfase.
Ahí ni siquiera he llamado a la conexión, simplemente he creado una clase, no estamos haciendo nada, ni siquiera la he ejecutado la, ¿cómo se llama? La conexión. Entonces ahora desde mi menú Y hay principal, otros métodos para conectar, en vez de hacer así todo código, hay algún otro método para... hay bastantes formas, ahí creo, ¿sí? conozco como unas 5 formas. Hay más complicadas. Esta está en el nivel intermedio de facilito un nivel más. Y la complicada en qué se diferencia. ¿Es más Puta. código? Sí, la complicada crea otra clase más y esa clase llama a esta clase. Es más, más chipadera. A mí me gusta utilizar esta porque yo la hallo relativamente fácil. Es cuestión de que se acostumbren. La primera vez igual cuando lo vi esto yo dije, ay, qué rayos es esto, rayos y centellas. Ujú. Pero como le digo, hasta aquí es lo mismo, copiar, pegar. Incluso van a ver que las siguientes cosas que vamos a ir adicionando, los otros métodos, el insert, el select, van a hacer lo mismo, solamente que van a adaptarlo a la tabla que vayan a necesitar. Pero esto es lo mismo. ¿Ok? Ahora lo que tienen que hacer es desde, vamos a ver a este que ya está acá. ¿Dónde está el diseño? Fíjense en este que hicimos la anterior clase, ahí llamaba al método abrir la base de datos. Eso generalmente se lo pone en el método load, es decir, cuando carga el formulario del subformulario principal, el que se va a abrir la primera vez. Tienen que declararse una variable en su formulario principal, o en este caso va a ser en cada uno de los formularios que vayan a utilizar o vayan a necesitar trabajar con la base de datos. Se crean una variable de ese tipo de su clase que se crearon. Y con esa variable es lo que ustedes van a trabajar. Nos saltamos a ver. Me vengo a mi formulario principal. Aquí. Aquí me voy a crear una variable de este tipo. Como he creado una clase, eso me crea como un objeto, ¿cierto? Conexión DB, mi variable se va a llamar conexión new conexión DB. Ok. Y cuando yo llame o le diga cargar, ahí yo le digo conexión punto abrir base de datos. Ahí lo que estoy haciendo es simplemente un método para engancharme a ese servidor, a esa base de datos. Siempre, cualquiera sea el lenguaje de programación o cualquiera sea la base de datos que utilicen, van a tener que tener un método de conexión o abrir, en este caso abrir la base de datos. Si hubiera algún error, fíjense acá lo voy a forzar el error. Si yo escribo aquí mal el nombre de mi servidor, lo voy a finalizar esto. Recuerden que esto es el nombre de mi servidor, no el nombre de mi equipo. Ahí ya está buscando, es porque me va a dar un error. No encuentra ese servidor y se queda ahí como colgado o tendría que dar un error ahora de que no se encontró ese nombre de equipo. Ahí está, ¿ven? SQL Connection. Eh,
no se puede establecer, acá fíjense, o ocurrió un error mientras estaba estableciendo la conexión con SQL. El servidor no fue encontrado o no está accesible, ¿cierto? Eso es porque, bueno, en este caso yo lo forcé acá. Vamos a finalizar esto. Ahí. O si le pusiera mal, aunque sea por una letra, el nombre de la base de datos, igual me va a dar un error y no va a conectar. Fíjense, se queda ahí colgado, buscando y no pilla nada. ¿Mm? Incluso el error es diferente, ¿no? No se puede conectar a la base de datos clínicas. No existe, dice, ¿no? Entonces ahí ya, fíjense la importancia del método open, es el que me hace o me abre el puente de conexión hacia esa base de datos. ¿Ok? ¿Cierto? Ahí vamos a quedar por hoy para que no sea tan confuso. Sé que están un poco medio con la cabeza un poco revuelta, ¿no? Joaquín, nomás. Sé que al principio parece así medio confuso y medio chispador, pero no es bien fácil. Una vez tienen esa clase, saben le hallan el sentido para qué. Después lo demás es ya dedicarse a programar las interfaces. Pero bueno, también vieron de que es nomás costoso, se le invierte su tiempo en hacer el diseñito de cada formulario, ¿cierto? Tienen que hacer la interfase de cada uno, diseñarlo, programarlo, darle sus personalizadas, un montón de cosas, ¿no? Ahora lo que les voy todos tienen ya SQL, ¿no? Y C Sharp, Obvio, lo tenemos. sí, ¿no? Lo que les voy a dejar como actividad, y se lo voy a pasar la clase esta de conexión, para que ustedes ya la tengan lista, se lo voy a pasar ahí en el Classroom. La actividad va a ser para que lo vamos armando todos juntos, no cada clase. La actividad va a ser que se cree un nuevo proyecto, igual así como para un sistemita de clínica, que creen su menú y que se creen acá su menú personas y el formulario de registro de pacientes. Obviamente así sin programar, solamente la interfaz. Esto para que lo vamos haciendo todos juntos. Como han visto, no hay todavía nada de programación. Yo se la voy a pasar la clase de esta conexión CMDB. Ya otra clase les voy a decir cómo adicionarla para que la tengan ahí lista. ¿Ok? Está bien. Pero lo que quiero es de que vayan ustedes creándolo el formulario y vayan también para que hagamos cada clase al final, ustedes puedan ir haciéndolo, implementándolo también. ¿Ok? Sí, está bien, ingeniero. Ya. Eso, y sobre la tareita que está pendiente, ¿dónde está? Sí, Recuerden que tienen esta tarea que es evaluable por nota del hito 3, que es la que les di la anterior clase, ¿no? Que es la de, en SQL tienen que hacer correr estas consultas, ¿no? Y me tienen que enviar o adjuntar, como dice acá, como evidencia deben adjuntar a Classroom el archivo .sql de su consulta, además de un backup de la base de datos. Ahora les muestro cómo hacer eso de lo más sencillo. ¿Dónde está mi SQL? Cuando van a escribir su consulta acá, ustedes le dan nueva consulta, le abren una ventanita y ahí ustedes empiezan a hacer su consulta, ¿no? De select, asterisco, from, que era paciente, ¿no? ¿Cierto? Lo hacen ejecutar y aquí le va a salir
todo, ¿no? Aquí ustedes van a escribir todas sus consultas. Aquí otro select, sus inner join, bla, bla. Lo que quiero, uno, fíjense acá la instrucción dice, deben, uy, ¿dónde está? Como evidencia deben adjuntar al Classroom el archivo s.sql de su consulta realizada. Lo que quiero en primera instancia es este archivo donde ustedes han escrito sus consultas. Cuando le dan guardar, ahí les pide un nombre, fíjense, con extensión .sql. Guárdenlo en su escritorio, en un lugar donde puedan Solo eso entonces guardamos, digamos, ¿no? Sí. Es como lo que hicimos esa vez del examen, ¿no? Sí, correcto, exactamente eso. Ah, ya, ya. Solamente que ahora les voy a pedir una cosa más. Lo guardan en ese archivo .sql, lo adjuntan al Classroom y el otro punto dice, además, adjuntar un backup de su base de datos. Esto es para que yo pueda revisar sus consultas con la base de datos que ustedes han realizado. ¿Cómo lo van a hacer el backup? El backup se vienen aquí a la pantalla principal del SQL. Aquí a su base de datos le dan clic derecho. Se vienen a tareas. Y backup. Esto lo que va a hacer es crearles un archivo de respaldo, que ese es el que yo lo voy a enviar, lo voy a restaurar acá. Fíjense aquí por defecto les da una ruta, se la pueden memorizar esa ruta o si no la pueden, le pueden adicionar otra, pueden guardarlo en su mismo escritorio, no sé, por ahí en alguna otra ruta donde ustedes vean conveniente y eso le va a generar un archivo con extensión .back. ¿Ok? Le dan OK, esto me lo estaba guardando, déjenme guardar la ruta, ahora sí. Le dan OK. El backup fue completado satisfactoriamente. Eso le generó un archivo. Fíjense, me generó el archivo clínica.back. Necesito igual que lo adjunten ese archivo .back al Classroom. Sería ese y Y el otro más y nada más. .sql, los dos. Ah, ya. ¿Ok? Entonces, Esos dos, el .back y el SQL, son los que tienen que estar adjuntados como evidencia aquí en esta tarea. ¿Ok? sí, está bien. No sé si hay alguna duda o cualquier duda que tengan. Esto recuerden es hasta el 8 de mayo, ¿no? La entrega de esta actividad. Sí, está bien. ¿Ok? Sí, por ahí creo que está bien. Si no hay más dudas o consultas, ahí vamos a finalizar por hoy. Ujú. Está bien, ingeniero. ¿Ok? Ah, la lista en un ratito vamos a anotar quiénes están. Presente, presente. Está Ramiro. Está Gabriel. Está Kevin, Kevin. José Luis Vela y yo. José Luis. Marco André. Nadie más, ¿no? Sí. Ok, ahí vamos a quedar por hoy entonces. ¿Les parece? Sí, está bien.